y no es una materia así de aprenderse un poco de cosas de memoria, sino de entender cómo es la realidad. Entonces, eh, en ese sentido, la idea es que hagamos ahorita la simulación de las dos audiencias. Yo les voy señalando los roles. Y pues realmente lo que yo quiero con esto, más que calificarlos, es que ustedes comprendan algo que yo les dije la otra vez, y es que en el ejercicio profesional esas audiencias no se ganan, como muchos creen, por el que mejor manejo de la oratoria tenga, sino realmente se ganan es por la preparación que uno hace de las audiencias. Eh, Tenemos una noción muy equívoca de pensar que el abogado bueno es el abogado que habla bastante, el que, mejor dicho, descresta a todo el mundo con su palabra y todo, pero acá en materia por lo menos de derecho privado, los procesos son muy concretos y realmente los argumentos son muy pegados a la ley en su gran mayoría. Lógico, hay cosas que debatir y que argumentar, pero la gran mayoría son argumentos muy claros y se debate con pruebas y se debate especialmente con la demanda y la contestación. Ya las audiencias es algo que, que, el éxito de cada audiencia viene con un trabajo atrás. Yo no sé, espero que hayan visto las dos audiencias. Yo esas dos audiencias se las pongo a ver a ustedes. Primero no lo hago ni de forma prepotente porque pues es un proceso que fue mío ni nada, pero pues para ponerme a buscar un proceso ajeno, prefiero utilizar un proceso de esos y realmente lo hago es porque es un proceso en el que si ustedes se dan cuenta el rol que uno desempeña como abogado en la audiencia o especialmente en el caso mío es mínimo y el protagonismo es realmente de los testigos, de los peritos, de las partes, y uno pareciera que tuviera un papel secundario por ahí atrás. Pero por ejemplo ese caso es un caso que requirió demasiada preparación. Entonces, si ustedes pudieran darse cuenta, es el caso de una señora, que la señora se somete a un procedimiento de fertilización in vitro, y pues el procedimiento nunca llega a feliz término, la señora nunca puede quedar embarazada y nunca puede tener hijos, demanda diciendo que prácticamente la esterilizaron. La señora solo tenía en funcionamiento una trompa de falopio, pero tenía una patología que generaba como una especie de líquido que bajaba por la trompa y no dejaba nunca fertilizar. Eh, no, o sea, dejaba, si mal no recuerdo, que se fertilizara el óvulo, pero no dejara que se formara adecuadamente el embrión. Entonces, a la señora lo que le hacen es que se le cauteriza la única trompa que tiene, se toma de su ovario, el único ovario que le funciona, se toman sus óvulos, se fecunda en el laboratorio, se genera el embrión y ya se le implanta directamente en su útero, pero indiscutiblemente pues la señora nunca queda en embarazo. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Que normalmente lo que yo siempre les he mencionado, el juez arranca tomando como base la historia o la versión que le cuenta la parte demandante. Voy a hacer una comparación que es absurda, pero es real, o sea, es muy parecida, y es como cuando una pareja se pelea y alguna de las dos personas que hacen parte de esa pareja viene y le cuenta a uno qué pasó. Entonces, inmediatamente uno escucha esa historia, uno se parcializa hacia esa persona porque es la historia que hasta ahora conoce. En cambio, cuando ya viene la contestación de demanda o cuando uno ya habla con la otra persona, ya se le amplía completamente a uno la realidad. En esos casos pasa exactamente lo mismo. Entonces uno va y le cuenta al juez una cosa y toca contarle otra cosa por detrás para que él ya empiece a pensar
de que tiene dos versiones totalmente opuestas y que tiene que decidir a quién darle la razón. Y ese decidir a quién darle la razón, pues viene y se refuerza con pruebas, porque no se trata de que sea la palabra del uno contra la palabra del otro. Entonces, en ese sentido, el manejo de las audiencias, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta en la audiencia inicial, el doctor Corredor, si mal no estoy, no, se me olvida el nombre del ginecólogo. El ginecólogo es el que hace la audiencia. Yo prácticamente me estoy detrás de él, además de que yo no le puedo preguntar a él nada, puedo objetar las preguntas, pero todo está previamente preparado. Créanme que para esa audiencia a mí me tocó reunirme en varias ocasiones con el médico, primero que todo porque para quien no es abogado, un escenario judicial es un escenario completamente ajeno. Y no hablemos solamente de casos de responsabilidad médica, de cualquier tipo de caso. Entonces uno tiene que adaptar a quien va a rendir una declaración al escenario en el cual se va a desenvolver. Entonces uno tiene que reunirse, yo con esa persona, yo siempre me reúno con ellos, les explico, les explico adecuadamente quién va a estar ubicado y en dónde van a estar ubicados. Lo que yo les decía, ustedes siempre tienen que pensar quién es su auditorio, a quién es que tiene que convencer, y uno a veces se equivoca cuando cree que tiene que convencer es a la contraparte, o caza tanto la pelea contra la contraparte que se olvida de que quien va a tomar la decisión y quien tiene que entenderlo es el juez. Entonces por eso uno prepara adecuadamente a su parte para que esa parte le explique al juez y se vale uno de todo. Lo que hace el médico cuando saca las hojitas, cuando saca los dibujos, todo eso, pues todo eso viene preparado. Eso no fue ese día que a uno se le haya ocurrido, sino todo eso requiere preparación previa. Y uno tiene que explicarle a la persona que va a rendir la declaración cómo son las preguntas que le van a hacer, eh, cómo debe contestar, todo, para que esa persona sea solvente al momento de contestar, porque uno no puede contestar por quien va a rendir un interrogatorio. Si ustedes después vieron en la otra audiencia, cuando rinde la declaración el perito, cuando rinden la declaración los testigos, realmente también el protagonismo es de ellos. Por ejemplo, cuando rinde la declaración el perito y cuando hace su presentación, eso tampoco es espontáneo. ¿Por qué razón? Porque uno necesita que el perito deje convencido al juez de que es la persona más idónea para poder dictaminar sobre el asunto. Entonces uno le dice, vea, usted tiene que claramente decirle al juez esto, 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 y si él no se lo pregunta, usted tiene que tratar de llevarlo a que él busque en usted esa información. Entonces todo es preparación. Uno tiene que preparar aproximadamente las preguntas que se les van a hacer, que van a tener que contestar, todo. Y si ustedes se dan cuenta, al final el protagonismo de uno es mínimo. Al final uno hace sus alegatos de conclusión, pero sus alegatos de conclusión también ya van preparados. Pero los alegatos de conclusión ya van preparados y también lleva uno prácticamente su posible recurso de apelación en caso de algo. Lógicamente hay cosas que hay que preparar en la misma audiencia, pero hay que estar súper concentrado y para entender todo lo que está pasando en la audiencia hay que ir desde la base que es la demanda de la contestación. Si ustedes se fijaron, y no lo digo de manera tampoco prepotente ni por hacer comparaciones, si ustedes se fijan, el abogado de la parte demandante no, ni siquiera uno evidencia con claridad que ni siquiera conocía su propio caso. No hizo, no hizo, no tenía preparado absolutamente nada. Dígame, yo. Profe, qué pena interrumpirlo. Profe, una pregunta, por ejemplo, ahí cuando el demandante, pues, el caso se basó más que todo, pues, en el procedimiento médico de que, en vez de que alegaban de que tenían que haberla amarrado, que debe de utilizar el láser,
Él cuando de Ujú. pronto ya después vio que pues eso no funcionó, digamos, él utilizó que ya el incumplimiento por por los no servicios del psicólogo. Profe, eso, digamos, en ese sentido, eso no, el juez no puede hacer algo por el desgastamiento porque digamos de que pues todas las dos audiencias se basaron en ese argumento. Entonces, digamos, en un momento a otro él dice que eso no tenía nada que ver con el proceso, que lo que él alegaba era un incumplimiento del contrato. O sea, pero cuando se dice que si no puede hacer nada es frente a quién, frente al abogado. Sí, frente a ustedes. Sí, claro, claro, ojo, si ustedes, bueno, ese juez es un juez muy particular de Bogotá, que además tiene un nombre como árabe y se llama Mohamed, no sé, no me acuerdo el nombre completo, Mohamed algo, tiene un nombre completamente árabe. Ese juez es muy juicioso, creo que se puede percibir en la audiencia, pero hay jueces que son muy tolerantes, pero llega el momento en que ya no toleran más la conducta de los abogados y el juez está en toda la disposición de compulsarle copias al abogado al Consejo Superior de la Judicatura para que le inicie una investigación disciplinaria, porque realmente lo que hace ese abogado de ahí eh, comete muchas fallas que van en contra del código de ética de la abogacía. Entonces, los abogados tenemos nuestro propio código de ética y ahí hay cualquier cantidad de faltas que se incurren en esa audiencia. Por lo menos al final, cuando ustedes ven lo que tiene que ver con la sustentación del recurso de apelación, al final el juez también ya se desespera y le dice como que venga, o sea, como que concretice las cosas en ese sentido. Entonces, en esos casos sí se puede hacer eso. El juez puede llegar y yo he visto audiencias en donde el juez, no propiamente por esa conducta, pero por conductas diferentes, inmediatamente ordena compulsarle copias e investigar disciplinariamente a un abogado. Por ejemplo, cuando hay abogados que empiezan a tomar un tono irónico y grosero con la contraparte y contra el mismo juzgado. Por ejemplo, yo tuve una audiencia donde un abogado, yo en el membrete de las demandas o de las contestaciones, ya no lo uso, ya coloco como el nombre de la oficina, pero antes colocaba abogado, especialista en tal, magíster en tal, tal, como los títulos. Y este abogado empezaba en la audiencia, empezó. Es que como lo hace pensar quien se hace llamar a magíster, pero de magíster parece que tiene poco y así empezó y empezó y empezó hasta que ni siquiera por petición mía, el mismo juez dijo, le solicito que se dirija con respeto a la contraparte, etcétera, etcétera, y ordenó compulsar inmediatamente copias por esto y esto. Porque además también estaba como siendo irónico con el juzgado. Entonces, en ese sentido, el juez puede hacerlo. En el caso que ustedes dicen, también lo puede señalar lo hacer el juez. No suelen hacerlo mucho, pero inmediatamente puede, al ver que el abogado no tiene una adecuada preparación, que está poniendo en riesgo los intereses de la contraparte y todo, puede inmediatamente ordenar compulsarle copia. El juez, el juez tiene otros poderes coercitivos que están en el Código General de Proceso, como incluso hacerlo salir a uno de la audiencia. Pero esos poderes coercitivos son más como de mala conducta, no de temas del proceso. Ahí es donde los jueces también se enfrentan a algo que es sumamente complejo, sobre todo los jueces civiles, y es porque recuerden que siempre que la justicia civil es una justicia de carácter rogada. Y el juez no puede ser incongruente, ni puede ir ni ultra ni extra petita, ni tampoco puede, como quien dice, darle la mano a las partes. Y muchas veces el juez se encuentra como en una encrucijada porque ve la negligencia de un abogado
y se da cuenta que por la negligencia del abogado está sufriendo el interés de la persona que representa, pero no puede hacer nada, no puede meter la mano, no puede, mejor dicho, como decir, le arreglo esto, le acomodo esto. Entonces en esas situaciones realmente algunos jueces son indiferentes y otros lo que hacen es que para evitar que se repitan esas conductas así tan inadecuadas por parte de los abogados, inmediatamente ordenan compulsarle copias al Consejo Superior de la Judicatura. Pero eso es lo único, de resto, nada más. De resto, nada más en ese caso. Em, y es que lo que dice Joao es verdad. Él empezó por un lado y ya después empezó a decir que no tenía nada que ver con eso, sino que iba era por el incumplimiento por el otro lado. Entonces ya la situación cambia y ahí por principio de congruencia el juez no le podía tomar ese argumento. Si yo demandé desde el principio diciendo una cosa, no puedo al final en los alegatos querer enderezar el proceso por otra situación diferente. No se puede hacer acá, no se puede hacer en eso. Por lo menos en responsabilidad médica hay mucha discusión porque hay algunos abogados que demandan diciendo siempre que es responsabilidad médica y en los alegatos piden que se condene porque no se diligenció adecuadamente el consentimiento informado. Entonces, ahí se discute eso porque se dice pues que una cosa es mala praxis y otra cosa es no haber llenado adecuadamente un documento. Entonces, ahí el juez simplemente analiza la congruencia, niega las pretensiones y si ve que el actuar del abogado da lugar para una investigación, le ordena compulsar copias inmediatamente, en ese caso. Claro, Joa, Sí, señor. ¿sí? Listo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta en relación pues con la audiencia. Yo tengo una pregunta, doctor. Dime, Lina. Eh, pues es que con mis compañeros hoy preparamos la audiencia, ¿sí? Estuvimos haciendo como un ensayo y hubo Sí. un momento en que nos preguntábamos, generalmente en todas las audiencias se procede el recurso de apelación o hay abogados que dicen no procede o algo. O sea, no interponen el recurso, ¿me entiendes? Pues depende. Oh, O sea, por ejemplo, en este caso, si de pronto al doctor, es que se me olvida el nombre, bueno, al costeño, él dice, no, doctor, ya no, ¿puede ocurrir eso? ¿O necesariamente se debe apelar? ok, listo. Bueno, varias aclaraciones ahí, en ese caso. Por eso les digo que lo primero, eso requiere preparación, no digo de preparación del abogado, en formación del abogado, no, sino de preparación de la audiencia y del caso. Yo soy de los que cuando tengo audiencias, uno más o menos tiene que pensar qué decisiones es posible que se tomen y ante qué decisiones es posible que usted tenga que interponer un recurso. Y hay que tener mucho cuidado porque no todas las decisiones se recurren de la misma manera y no todos los procesos son iguales. Ojo, ojo con eso. Cuando uno litiga y a veces litiga en diferentes jurisdicciones, es complicado. Por ejemplo, en contencioso administrativo hay algunos autos frente a los que no se puede interponer reposición, sino solamente de manera directa apelación. Hay otros en los que solamente cabe reposición. Hay una discusión respecto si es admisible la reposición con subsidio de apelación. En laboral puede ser también distinto. Acá en civil siempre cabe reposición en subsidio de apelación, pero también hay autos y decisiones que la ley dice que esa decisión no admite recurso de reposición. Y la apelación está limitada frente a ciertas decisiones dentro de la audiencia. Entonces uno también debe analizar primero el tipo de decisión, si es un auto o es un fallo, es una sentencia. Porque si es un auto, tiene que ir a mirar cuáles autos son susceptibles de apelación. Y si es una sentencia, pues tiene que mirar también.
Eh, tiene que mirar también si es un proceso que admite segunda instancia o no. Yo he estado en casos donde el proceso es de única instancia, o sea, es de mínima cuantía, es de única instancia, y los abogados formulan apelación. Entonces uno dice, pues hombre, o sea, qué pérdida de tiempo, porque es un recurso que no cabe, o sea, no cabe porque es un proceso que se decide en única instancia, no va a tener un superior jerárquico revisando las decisiones. Entonces, en ese caso, así sea una sentencia, pues si la sentencia es contra, si la decisión es contra y no cabe reposición, pues, ¿qué le toca a usted? Nada, no puede decir nada. O sea, tampoco uno como abogado tiene que verse forzado a estar interponiendo recurso en lo que tampoco cabe nada, porque ahí también tomó una actitud maluca y poco ética, simplemente para entorpecer el proceso, o ahí se denota que usted tiene desespero y no sabe qué hacer en el proceso. Entonces, si no cabe la apelación, no cabe la apelación, quédese callado. Por ejemplo, si no cabe, yo he visto también abogados interponiendo recurso de reposición contra sentencia, y la sentencia no se cabe la reposición, contra la sentencia solamente se interpone o apelación o casación, un recurso extraordinario, pero no se puede interponer recurso de reposición. Y si es de única instancia, ni reposición ni apelación. Entonces hay que tenerlo muy claro. Ahora, creo que no he llegado al punto que me estás preguntando, entonces voy hacia allá. Cada vez que a mí me niegan una, una solicitud o algo, yo debo analizar en esa preparación previa hasta qué punto me es conveniente o no interponer un recurso de apelación, especialmente porque la apelación en su mayoría de veces se concede en el efecto suspensivo, lo que hace que el proceso se frene mientras eso va al superior jerárquico y vuelve. Entonces, por ejemplo, audiencia inicial, decreto de pruebas. El auto que decreta pruebas, el que las niega, es apelable. Entonces, yo pedí 10 testigos y me niegan 2. Entonces yo inmediatamente recurso, yo diría, podría ponerte reposición en subsidio de apelación, pero yo digo, ¿hasta qué punto me conviene a mí desgastar el proceso para irme en una apelación? Y mejor solamente digo reposición. Entonces yo digo, señor juez, reposición, en el entendido de que la finalidad de la prueba es esta, y él me dirá, no, definitivamente le niego la prueba, y punto. Entonces, uno tiene que analizar eso. Ahora, la apelación tiene una consecuencia gravosa, y es que cuando yo apelo y me niegan el recurso, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Fijan la multa, profes? Me condenan en costas. Entonces, yo tampoco puedo estar repartiendo apelaciones a la loca, porque le va sumando costas, no es propiamente una multa, pero una sanción económica al apelante que perdió. Entonces tampoco. Hay que ser muy medido con eso. Si ya estamos hablando de la sentencia, yo pensaría que la sentencia, y uno pierde, uno tiene que apelar. Y uno tiene que apelar con los argumentos que tenga, a no ser, ojo, eso me pasó alguna vez, que su representado está al lado y el representado sea quien lo autoriza a uno para no apelar y diga, no quiero ir más allá. Entonces yo estaba en una audiencia, sentencia a favor, y hablaba el abogado con su representado, ahí cuchicheaban, y entonces el juez, uno sabe que es sentencia a favor o en contra, por lo menos en esa audiencia, porque una vez cuando el juez dicta sentencia, la mayoría dicen, el problema jurídico es este y lo vamos a resolver de esta forma. O sea, el juez ya está diciendo a quién le da la razón. Entonces, cuando usted dice, ya le dan la razón, y el juez empieza a dictar sentencia, usted ya se relaja, alza las manos
y se recuesta un poquito y se dedica a escuchar. Pero si cuando usted ya ve que la sentencia va en contra suya, ya usted coge y empieza a mirar qué es lo que va a argumentar en el recurso de apelación y qué lo va a atacar, qué va a atacar de la sentencia. Pero si su parte ahí le va diciendo, vea, yo no quiero molestar más con esto, yo no me quiero ir a una segunda instancia, yo no quiero más desgaste, nada, dejemos esto acá. Entonces, yo ahí no apelaría. Por lo menos en ese caso, el juez dicta sentencia y corre traslado. Inmediatamente la parte afectada dice, señor juez, en atención a una solicitud particularmente acá de mi representado, no vamos a interponer ningún recurso. Punto. Pues la sentencia quedó en firme y ya. Entonces ahí, en la vida real, depende de muchas situaciones, en ese caso. Pero no hay que apelar por apelar. O sea, la apelación no es para estarla votando así por así, no. La apelación hay que tener cuidado cuando es necesaria o cuando no es necesaria. Por ejemplo, hay casos en los que uno sí o sí tiene que apelar en muchas ocasiones porque, por ejemplo, si usted está pensando interponer una tutela por vías de hecho, la tutela pide que usted haya agotado todos los recursos de instancia. Entonces, si usted no agotó eso, no puede irse en tutela. Entonces, depende de todo eso. Pero eso usted dónde lo mira, en la preparación previa de la audiencia. Eso no le cae a usted por iluminación en plena audiencia, no. Si no, se empieza ahí a saltar de un lado para el otro y por eso termina uno cometiendo varios disparates en ese evento. Una cosa, no se preocupen por lo de ahorita de la audiencia, porque realmente lo que yo quiero, más que la simulación, con la simulación yo quiero ver que realmente hicieron la preparación previa. Pero lo que yo quiero que se den cuenta que es importante preparar las cosas, que eso no es allá que yo hablo bonito y yo convenzo a todo el mundo y allá llego a la audiencia y nada. Eso, usted veía de pronto el abogado que tiene más cara de asustado, va súper bien preparado, 2, 3 cositas puntuales en la audiencia y se gana el proceso. Y no necesita ponerse a hablar carreta por ningún lado, ni ponerse a citar sentencias ni nada, y no, va lo que va, y punto, en ese caso. ¿Listo? Ok. Listo, profe, podemos empezar. Es que está empezando a llover aquí. Cuando llueve se va el internet. Sí, hagámosle. Entonces arranquemos en la audiencia inicial. Listo. Arranquemos. Joao, arranque de juez. Carolina Jaramillo de abogada demandante. Y arranquemos con Carolina Sedano de abogada demandada, de la parte demandada. Yo no intervengo, solamente les voy haciendo observación. ¿Listo, profe? ¿Empezamos? Arranque, usted es el juez, usted manda. Buenas tardes a todos los presentes dentro de esta sala. Este es el Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda, Tolima. Nos encontramos reunidos el día 22 de noviembre del 2021, siendo las 6:47 p.m. Para adelantar todo lo ateniente al proceso identificado con número 1500-1453-042-940.000, correspondiente a la demanda de responsabilidad civil extracontractual, instaurada por Orlando Gutiérrez y Fabián Guzmán, en contra de Vicente Rodríguez Ortiz, MFV Quirúrgicos y Provisora S.A., llamante en garantía. Esta audiencia fue citada mediante auto el día 23 de agosto del 2021 y notificada el 25 de agosto del 2021.
Aquí dentro adelantaremos la etapa de identificación de las partes y de los aportantes de las partes. Entonces, cuando se da la palabra, por favor de solicitarme, facilitarme el nombre, número de identificación, domicilio, teléfono y correo. Entonces, comenzaremos por la parte demandante. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Carolina Jaramillo, más identificada con cédula de ciudadanía número 1036-670-232, expedida en Itagüí, con tarjeta profesional 101211 del Consejo Superior de la Judicatura y correo carojaramillón95@gmail.com. Teléfono 321-635-3690. Muy bien. Parte demandada. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Carolina Sedano Peláez, identificada con cédula de ciudadanía 1005-777-446. Mi dirección es Carrera 10, número 557, Barrio Quebrada Seca. Mi teléfono telefónico es 320-963-0629. Mi correo electrónico es caritocedano.1509@gmail.com y mi tarjeta profesional es 1-101-211 del Consejo Superior de la Judicatura. Una vez adelantada la identificación de las partes, este juzgado tiene el deber que le impone la ley de preguntar si alguna de las dos partes tienen ánimo conciliatorio para que expongan y propongan una fórmula que lleve a la solución de este conflicto. Parte demandante. No, ¿Tiene señor algún juez. ánimo conciliatorio? No, señor juez, no existe Parte ánimo demandada. conciliatorio. No, señor juez. Ok, perdón. Te está saltando una etapa, Joao. Sí, señor. ¿Qué etapa se está saltando, Joao? Práctica de pruebas. No. Uy, ojo, porque práctica de prueba está por ahí en el futuro. Profe, pues yo creo, pues luego de la identificación, ¿no? Luego sigue el ánimo conciliatorio y después el saneamiento. La conciliación. No. Profe, la presentación de los demandados y sus Sí, pero, apoderantes. pero eso los No, podemos porque omitir La porque... presentación de la demanda, o sea, lo juntar los hechos. No, La audiencia de conciliación. no. Ustedes tienen un libreto sencillo que es debe ser la ley. El artículo 372 señala el orden. Antes de la conciliación que viene. ¿Mm? Los poderes. No. Excepciones previas. Excepciones previas, exactamente. Entonces, ojo porque por eso les digo, o sea, el artículo 372 es sagrado punto por punto. Ahí en ese caso. O sea, eso no tiene pierde, es que vuelvo y les digo, esto no es difícil porque hay un artículo que me dice acá vamos a tocar estos puntos. Ese es el orden del día, por decirlo así. Y esos puntos van en ese orden. Entonces, antes de la conciliación va decisión de excepciones previas. Algunos de profe, qué nosotros, pena, es que yo me guié viendo pues, los videos que usted me envió. Entonces el juez dentro del saneamiento del proceso pues argumenta de que no presentaron excepciones previas. Entonces pues yo lo organicé así porque en la contestación de la demanda tampoco pero pues pues hubo excepciones previas. por eso mismo, entonces, yo, Sí, señor. o sea, si no hay excepciones previas, ¿qué tienen que hacer el juez? Pues decir que Ah, no hay, ¿no? ojo, ojo porque ustedes no solamente van, de aquí a mañana puede que lleguen a ser litigantes, puede que también lleguen a ser jueces. Y si yo me como un pedazo del proceso de la audiencia, eso incluso puede llegar a dar una nulidad procesal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Siguiendo con el artículo 372, nos pasamos a la etapa de decisión de excepciones previas, ante lo cual se evidencia que las partes no formularon entonces por lo tanto no hay decisión a tomar. ¿Sí ven? Pero hay que dejarlo claro, o sea, el juez tiene que ser garante de Sí, que señor. cuidó cada uno de esos puntos, eso es como un checklist en ese evento.
¿Es claro? Listo, sí, señor. Ok. Andrés Cogua, siga usted como juez, porfa. Listo, profe. Entonces ya iniciaron, ya se presentaron las partes, ya sesiones previas, ahora sí que sí. Eh, Vamos a iniciar con la conciliación. Iniciamos el trámite dando impulso a la audiencia de conciliación para que las partes propongan los arreglos que consideren convenientes para que lleguen a un acuerdo con la intención de dar por terminado el trámite. Cada una de las partes puede proponer la fórmula que estime conveniente y entonces se le concederá el uso de la palabra para que proponga lo pertinente. Iniciamos con el abogado de la parte demandante. ¿Tiene No, algún ánimo conciliatorio? no, señor juez, no tengo ánimo conciliatorio. Muchas gracias. La abogada de la parte demandada. No, señor juez, no tenemos ánimo conciliatorio. Una vez escuchada a los apoderados judiciales y que no tienen ánimos conciliatorios, pasaremos al saneamiento del proceso. El despacho le concederá la palabra a cada una de las partes para que manifieste si se han percatado alguna irregularidad y una vez examinada ella por parte de este despacho, de ser el caso subsanar o decretar la nulidad que corresponda. Tiene el uso de la palabra la apoderada de la parte demandante. No, señor juez, considero que el proceso ha seguido con las ritualidades que señala la ley. Muchas gracias. Abogada de la parte demandada. No, señor juez, el proceso ha seguido con las ritualidades que se han señalado en la ley. Ok, listo. Tai. Simplemente una observación, ¿no? ¿Se dan cuenta que hasta ese punto la audiencia es un ritual? O sea, hay ninguno se va a parar como Gaitán y va a empezar a gritar y a decir algo de eso, ¿no? O sea, es un ritual ahí aburrido, o sea, libreteado y sale. Pero que hay que estar en la jugada con ello, porque de pronto, ¿qué tal que si haya alguna irregularidad que de pronto uno vaya a ponerla de presente? Entonces ahí de pronto puede ser la oportunidad, pero pues para que usted sepa que hay una irregularidad que tuvo que haber hecho, analizado el proceso antes y tenerla ya una vez ahí clara para exponérsela al juez. De lo contrario, eso no le, vuelvo y le digo, no les va a llegar ahí los iluminados en la audiencia que le diga a uno eso va a pasar. Una aclaración adicional. Esto no es contencioso, esto es civil, no es contencioso administrativo, pero por ejemplo hay que tener cuidado con algunas cosas. Reitero, no todos los procesos son iguales. Por ejemplo, en la audiencia inicial, que es la que estamos acá mirando, en civil es obligatoria la asistencia para las partes, además de los abogados. En cambio, en el contencioso administrativo, a la audiencia inicial no van las partes, ni se practican interrogatorios, van solamente los abogados. Y eso tiene una incidencia en la conciliación, porque es que en la conciliación, quienes tienen la facultad para conciliar son los propietarios o dueños del derecho a conciliar. Entonces, en contencioso, uno dice, no, de mi parte, la parte que represento, no hay ninguna fórmula de conciliación o algo. Pero en civil, a quienes les preguntan que si tienen ánimo conciliatorio o no, suele ser a las partes, más que a los abogados, porque ellos son los que tienen que entrar a discutir sobre la conciliación. Está bien como vamos, sino que les hago la aclaración para que tengan en cuenta que cada evento es diferente, en cada caso es diferente. Perdón, cambiemos de abogado demandante a Lina y de abogado demandado a Anderson Valencia, por favor. Entonces siga, Andrés. Una vez examinado el expediente, se observa que efectivamente se ha seguido con las ritualidades del proceso verbal. Encuentro que las partes son capaces y están debidamente representadas por apoderados judiciales.
El despacho es competente por la cuantía y la naturaleza del asunto y domicilios de las partes y tampoco encuentra un reproche y no hay lugar a ningún tipo de nulidad. Entonces sigamos con la siguiente etapa procesal, que es la fijación del litigio. Se le concede la palabra a las partes para que manifiesten si no están de acuerdo en determinados hechos, pretensiones y fundamentos probatorios o en su defecto se ratifican en su demanda principal y en su contestación. Tiene el uso de la palabra el abogado de la parte demandante. Sí, señor juez, ratifico tal y como está la demanda. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el abogado de la parte demandada. Su señoría, muchísimas gracias. Efectivamente, como muy bien se hizo llegar al despacho, me ratifico en lo que se plasmó en la respectiva contestación de demanda. Muchas gracias. Muchas gracias. Siendo así, como se ratificaron, se confrontaron dichas mismas, las cuales se aceptan, al momento de descender del vehículo de placas VOZ 777, como Vicente Rodríguez Ortiz, quien debido a las características que presentaba se podía evidenciar que se encontraba bajo los efectos del alcohol, pues era evidente la pérdida del equilibrio para lograr sostenerse y caminar por sí mismo. Anudando a esto se denotaba un fuerte aliento a alcohol. A raíz del accidente se hizo presente en el lugar de los hechos la autoridad de tránsito representada por el señor agente Carlos Rivera López, quien levantó croquis y presentó informe del respectivo hecho. Se realizó al señor Vicente Rodríguez la prueba de alcoholemia cumpliendo con todos los protocolos establecidos en la resolución 414 del 2002, el cual arrojó un grado de alcohol 150 miligramos de etanol por 100 mililitros de sangre total, que corresponden a un tercer grado de embriaguez. Se deja constancia de que no hay excepciones previas para resolver, por lo cual no se toma decisión en tal sentido y no requiere ser abordado. Vamos a iniciar con el interrogatorio de parte. Teniendo en cuenta que la parte demandada no solicitó el interrogatorio a la parte demandante, por lo tanto procederá de oficio este juzgado a realizar el interrogatorio. Se le concede la palabra a la parte demandante para que diga nuevamente su nombre y se identifique con su nombre, su número de cédula, dirección de domicilio, número de teléfono y correo electrónico. Ok, perdón, Andrés. Y para todos una aclaración acá. La parte de fijación del litigio es una parte sumamente importante en el proceso, porque es el punto de partida para amarrar al juez al principio de congruencia y de que de ahí no se pueda salir. Entonces, eso es algo que la mayoría de jueces lo hacen distinto. Cada juez lo hace de una manera diferente. Yo a veces siempre que tengo una audiencia y es con un juez nuevo, trato de averiguar con alguien que ya ha tenido audiencia ahí y le pregunto cómo lo hace ese juez, porque cada uno lo hace de una manera diferente. Entonces hay algunos jueces que lo hacen muy similar como lo hicieron acá ustedes, y los abogados simplemente dicen, nos ratificamos en lo dicho en la demanda y en la contestación. Pero hay unos que son mucho más juiciosos y cogen y dicen, vea, analizando la demanda y las contestaciones, la contestación de la parte tal indica que frente al hecho 1 no es cierto, el segundo es cierto, el tercero no le consta, el cuarto y hace todo el recuento. La otra parte Entonces, evidenciado eso, podemos tener por probados, por ciertos, los siguientes hechos. 1, que estos sí son hijos, no. Que el accidente se dio tal día, que esto. Y ahí uno tiene que estar sumamente cuidadoso porque puede que le metan como cierto un hecho que uno quiere discutir en el proceso. Entonces, si uno le hacen eso, uno inmediatamente tiene que decirle al juez, señor juez, me da mucha pena, pero ese hecho no lo podemos tener por cierto porque es objeto de discusión en el proceso. Por ejemplo, usted ya dijo que el del carro está borracho, ¿no? O sea, ya lo dio por borracho, ya empaque y vámonos, porque ya con eso entonces, ¿qué vamos a hacer en el proceso?
Entonces, ahí la parte que lo representa una vez tiene que entrar a decir, no, venga, me da mucha pena, pero eso lo vamos a discutir en el proceso, porque la versión de ellos es esta, pero podemos demostrar una cosa diferente, a no ser que yo en la contestación de demanda, frente al hecho que decía, fulanito ese día estaba bajo el estado en embriaguez, yo haya contestado, es cierto, pues nada que hacer, ya lo tenemos por cierto, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Una vez el juez dice, se tienen por ciertos estos hechos y ya están demostrados, eso ya no va a ser objeto del debate, o sea, eso ya quedó así. Y el juez entonces ahí va a decir y va a fijar el litigio, que esa es la fijación real, y va a decir, por lo tanto, este proceso va a girar en torno a lo siguiente, es como si marcara cuál va a ser el problema jurídico. Establecer si fulanito de tal hizo esto, esto, esto. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que preguntaba ahorita yo de la audiencia que yo les envié. Si yo fijo el litigio y digo, el litigio va a girar en torno a establecer si el médico tal incurrió en una mala praxis médica en este procedimiento, sobre eso va a girar el litigio. Por eso no me pueden terminar condenando la sentencia por incumplimiento por unas citas de psicología, porque me tenían que haber fijado el litigio diciéndome sobre eso y sobre determinar si hubo un incumplimiento contractual, ya que no se prestaron todos los servicios médicos contratados. Entonces hay que estar pilas por lado y lado, porque si yo soy el demandante, le digo, qué pena, señor juez, pero amplíeme la fijación del litigio, porque es que yo estoy fijando el litigio no solamente en mala praxis, sino también lo estoy fijando en que hay incumplimiento contractual. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado con esa parte de la audiencia. Esa parte es fundamental, ya que, por ejemplo, yo de aquí a mañana puedo atacar la sentencia diciéndole, es que el juez vulneró el principio de congruencia porque pese a que fijó el litigio de tal forma, está fallando ultra o extra petita y saliéndose de esto. O sea, todo tiene relevancia a futuro en ese caso. Siga, Andrés. Listo, profe, gracias. Listo. Teniendo en Iba para los cuenta que... interrogatorios. Iba Sí, para los sí, interrogatorios. señor. Vamos a volver. Teniendo en cuenta que la parte demandada no solicitó el interrogatorio a la parte demandante, por lo tanto, procede de oficio este juzgado a realizar el interrogatorio. Se le concede el uso de la palabra a la parte demandante para que nuevamente se registre con su nombre, número de cédula, número de celular, número de cédula, número de identificación, correo electrónico y lugar de residencia para donde le lleguen las notificaciones. Listo, esa parte imaginariamente la saltamos. Listo. Ahí lo que me gustaría escuchar es qué preguntas, por ejemplo, para este caso, habrían preparado los abogados de las partes demandante y demandada frente al interrogatorio. Pueden hablar cualquiera de los que tienen ese rol, tanto abogado demandante como demandado. ¿Qué preguntas Profe, harían? profe, pues yo soy abogado de la parte demandante. Sí, Entonces, voy a representar a uno de los que atropellaron. El señor en la contestación dijo que él no estaba manejando en el carro en el momento del accidente, que él una vez había pasado el accidente, se devolvió con la camioneta para ver qué había pasado. Entonces, digamos, como una de las preguntas que le haría es cómo pudo recordar que hubo un accidente y si estaba en estado de embriaguez, cómo pudo reaccionar devolviéndose manejando. Y además, cómo pudo recordar dónde fue el accidente. ok, sí, está bien. Te toca, Pues yo, señor Juan David. pueda, profe, que termina ahí, yo lo comento bien.
No, hágale, Oiga, ahorita les hago un compañero. comentario completo. A ver. En el caso mío, pues yo había sacado varias preguntas, profe, como inicialmente, indíqueme qué cargo ocupa usted ante la empresa MFB Quirúrgicos. Otra pregunta, ¿qué horario tiene usted prestando la actividad de conductor? Otra pregunta, porque pues, la idea era que todo fuera cronológicamente. Entonces, usted iba conduciendo el vehículo el 18 de septiembre a las 10:30 p.m. Otra Sí. pregunta era, ¿quién conducía el vehículo en el accidente? Y la última pregunta era, ¿cuál fue su reacción a la hora del accidente? Ok, listo, perfecto. María Carolina. Profe, yo hago parte del demandado, entonces Ajá. yo le formulé qué hizo el señor Vicente a la hora del accidente. La otra que hice fue qué hicieron sus acompañantes a la hora del accidente y cómo recuerda él los hechos ocasionados el 18 de septiembre del 2020. Ok, vale. José Ismael. Profe, yo haría también parte como abogado o representante de la parte demandante Ajá. y pues le haría una pregunta al demandado, interrogatorio, eh, sobre qué función es la que cumple en la empresa, sobre la relación que él tiene con el testigo Alcibiades Romero Rodríguez, o si lo conoce. También qué relación tiene con Marcelino Torres Rodríguez López, que otro testigo. Qué relación tiene con el señor Arnulfo Vanegas Cáceres, que supuestamente era el conductor. Y qué función cumple el señor Arnulfo Vanegas Cáceres en la empresa MFV Quirúrgico S.A. Esas serían unas preguntas que yo haría, profe. Listo, perfecto. Dime, mira. Yo le preguntaría si en la empresa, después de cumplir con las funciones asignadas, él podría quedarse con el carro de manera extralaboral, ¿no? Si la empresa autorizaba eso, si la camioneta él podía llevársela para su casa y demás. Y otra pregunta que le haría sería si tenía algún vínculo familiar o personal con el señor Arnulfo, quien decía conducir la camioneta. Listo, perfecto. Anderson. Doctor, pues a mí me preguntaría, primero que todo, estaría obrando como abogado de la parte demandada. Le preguntaría a la parte demandante y pues le solicitar también al señor juez no tener en cuenta lo que se aduce en la demanda, toda vez que en la parte de demandados, la parte demandante que además de Rodríguez Ortiz, reconocer No sé si solamente fui yo o es a todos si se les escucha entrecortado. No se escucha bien. No le escucho bien. ¿Me Qué escucha? pena, Anderson, es que se les escucha entrecortado. Háblenos, tranquilo. Bueno, entonces decía que en la demanda, la parte demandante aduce, el demandado es Vicente Rodríguez Ortiz, y ya se especifica en el hecho de que el accidente es ocasionado por el señor Mauricio Hernández Flores Veras. Entonces se observa ahí como una incongruencia frente a la parte demandante. Y es Mauricio José Vicente. Y le preguntaría por qué motivo en las pretensiones solicitan que se tenga en cuenta los daños ocasionados a la motocicleta del uniformado de la policía y en los hechos en la manifiesta que los uniformados de la policía se encontraban haciendo labores de patrullaje. Se supone que si están haciendo labores de patrullaje están en una motocicleta de uso oficial y no en una motocicleta de uso particular. Listo, perfecto. Listo. Bueno, hagamos como unas aclaraciones en conjunto de todos. Lo primero, ojo,
similar a lo que me preguntaba Lina ahorita. Yo no apelo por apelar, yo tampoco debo preguntar por preguntar. Si yo veo que no es importante preguntar, no pregunto. Punto. ¿Cuándo determino yo si pregunto o no pregunto? Porque es que voy a decir algo que suena tonto, pero el que pregunta siempre va a obtener ¿qué? Respuestas. ¿Mm? Respuestas, y las respuestas a veces no son buenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, a mí en los casos de responsabilidad médica, si yo fuera demandante, yo no interrogaría a los médicos, porque le estaría dando la oportunidad de que el médico haga todo el show que hizo el médico, que yo tengo en la audiencia que les envié, y le explica al juez todo. Entonces, ¿yo qué prefiero? Que el señor no hable. O sea, le estoy dando la oportunidad de explicar. Y entre a veces más pregunto, más me explica. Pero los abogados son felices interrogando. Y por lo menos a mí tampoco a veces me gusta interrogar a ciertas personas, porque también a veces empiezan a inclinar al juez hacia ciertas partes. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, interrogar a la mamá del que se murió, pues la señora va a entrar en llanto, todo. Entonces a veces esas cosas toca mirarlas primero para ver si hay algo interrogatorio o no. Segundo, opuesto a lo que acabé de decir, el interrogatorio siempre debe tener un fin de buscar la confesión. Ojo, la finalidad no es que me aclaren cosas, porque el que me aclara cosas es un perito, sino la finalidad que yo busco con el interrogatorio es que me confiesen cosas. Y cuando yo digo que me confiesen cosas, las cosas tienen que ser contrarias a quien está dando su confesión. Por eso, quien interroga son cruzados, ¿no? O sea, yo no interrogo a mi propia parte, sino interrogo a la parte contraria, buscando que esa parte me confiese lo que va en contra de la misma parte. Entonces, ¿yo qué voy a preguntar? Siempre lo que dé lugar a una confesión, en ese caso. Y las preguntas deben ser puntuales, como por ejemplo, ¿usted ese día ha ingerido licor? ¿Sí o no? Punto. ¿Por qué hago también eso? Porque eso, acuérdese que alguna vez lo hablamos, que si usted no va a rendir el interrogatorio, lo declaran confeso por ese tipo de preguntas. Pero yo no le voy a hacer preguntas que sean tan abiertas que se dé para que usted me empiece a hablar y hablar y hablar. Y ahí yo recuerdo mucho, un profesor nos decía a nosotros algo, y perdóneme que repita el ejemplo, que a veces es un ejemplo que puede ser un poco machista, como para que no. Y él decía, por ejemplo, las mujeres no saben interrogar. Entonces él decía, él ponía un ejemplo siempre y era el siguiente. Entonces, perdóname que te ponga de ejemplo, Lina. Entonces, Lina, yo quedé, el esposo de Lina quedó de recoger a Lina a las 8 de la noche para ir a cenar y luego ir a una reunión familiar. Y nunca llegó por ella, ¿cierto? Y aparece, había acabado de aparecer a las 7 de la noche y aparece a las 10 de la noche. Entonces, aparece a las 10 de la noche y Lina, si le habla, si no está disgustada, ¿qué es lo primero que le va a preguntar a él? ¿Mm? ¿Dónde estaba? ¿Que Estaba. dónde ¿O estaba, quién cierto? estaba? Exacto, y ahí está el error, porque entonces, ¿qué va a hacer él? Va a explicar, ¿cierto? Entonces él inmediatamente va a decir, no, pues estaba en tal lugar y estaba con tal persona y va a justificar el por qué no llegó. En cambio, ¿qué es lo que debería hacer Lina? Estoy hablando de algo hipotético y algo absurdo para explicar la cuestión. Lina le debería decir, diga cómo es cierto, sí o no, que usted quedó de venir aquí a las 8 de la noche. ¿El que le va a tener que responder a usted? Que sí, Que sí. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted no vino. ¿El que le va a tener que decir? que no. O sea, ¿qué va a hacer? Le va a ir dando la razón a usted sin tener que darle explicaciones. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con las técnicas de interrogatorio. Por eso hay que preparar bien. Entonces, usted tiene que poner a pensar y a decir, vea, si yo le pregunto a este esto,
inmediatamente él está esperando que yo le pregunte eso, ¿para qué? Para dar explicaciones. Y a mí no me conviene eso en un interrogatorio porque yo no quiero explicaciones en el interrogatorio, sino yo quiero que acepte culpas. Y la aceptación de culpas casi siempre es sí o no, en ese caso. Entonces, ojo con eso. Escuché hartas preguntas, no va a entrar a juzgar una por una, pero muchas simplemente dan lugar a explicaciones abiertas. En el interrogatorio siempre toca buscar confesión, diferente a que sea un testimonio, porque en el testimonio sí hay preguntas un poco más abiertas en ese sentido. ¿Yo qué hago normalmente en el interrogatorio? Hago preguntas y en los alegatos concluyo lo que yo deduzco de las preguntas. Entonces, en este caso, ¿yo qué digo eh, por ejemplo, creo que fue Carolina la que dijo que explicara que por qué se iba borracho, se devolvió y que no sé qué y tal? ¿Sí? Sí, ¿Fue profe. Carolina? Exacto. Entonces él te puede explicar, él puede decirte, no, es que vea qué tal y tal cosa. En cambio, si yo le digo, diga sí o no que usted iba borracho. Sí. Diga sí o no que ta, 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 ta. Entonces en los alegatos de conclusión al final yo le digo, venga, señor juez, de lo dicho por ese señor, fácilmente se puede concluir que él no pudo haber hecho eso, porque él aceptó que iba de una forma, de que iba a otro trayecto, tal. Entonces vean que lo que yo digo es, toca dejarle, lo voy a decir de una forma muy coloquial, toca ponerle la trampa con las preguntas que uno hace para después, al momento de alegar conclusión, con las respuestas construir el argumento. Si yo les pido explicaciones completas ahí, ya no puedo hacer esas deducciones más adelante. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo haga esas deducciones más adelante, eh, ¿esto qué? Ya la persona no se puede defender porque ya no hay interrogatorio, ya estamos en los alegatos de conclusión. Entonces, vuelvo al caso del ejemplo que ponía de Lina. Diga si uno que usted va a venir a las 7. Sí. ¿Vino a las 7? No. ¿A qué hora llegó? A las 10. ¿Venía oliendo a, voy a decir una, a pachulín? Sí. Ok. Listo. No le pregunto nada más. Y en los alegatos de conclusión, ¿qué le digo? Vea, está más que claro que usted incumplió con sus deberes y se encontraba en tal lado con otra persona. Punto. ¿Sí? En cambio, si yo le digo, explique con quién estaba, pues la persona puede inmediatamente decir, no, pues lo que pasa es que hubo un trancón, hubo esto, ta, ta, ta. Eh, en el bus que venía al lado mío una señora que tenía mucho perfume y me contaminó el perfume de ella, ya, y la explicación está dada en ese caso. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Sí, Listo, señor. perfecto. Eh, Daniel, juez, José Señor. Ismael demandante, Juan David demandado. Cierre la audiencia. Ya se hicieron los interrogatorios. Que sigue. Una vez concluido el interrogatorio de las partes, a continuación vamos a revisar las pruebas y a decretarlas por la parte demandante las siguientes: el croquis del accidente de tránsito, prueba de propiedad del vehículo placas BO 777, el informe de captura del señor Vicente Rodríguez, dictamen forense de embriaguez del señor Vicente Rodríguez, copia de la póliza de seguro de vehículos, incapacidades de los señores Orlando Gutiérrez y Vicente Rodríguez, copia de la tarjeta de propiedad de la motocicleta relacionada a los hechos con pérdida material del 40% por motivo del accidente, una copia íntegra de la historia clínica del mes de septiembre del 2020. Una vez decretadas las pruebas de la parte demandante, continuamos con la parte demandada y se observa que pide interrogar a su poderdante. ¿Está listo el señor abogado para realizar el interrogatorio? Sí, señor Pero, juez. pero ojo porque ya dijimos que ya pasamos el interrogatorio, Daniel. Profe, pero para decretar las pruebas no tienen que hacer un... No, ojo, ojo. Excepciones previas, conciliación, saneamiento, se fija litigio,
se reciben los interrogatorios y se decretan pruebas, pero no se van a practicar pruebas en este momento. Siga, siga. Sigo, profe. Entonces, una vez concluida esta parte, no, profe, Ojo, porque tampoco puede el juez ir tan libreteado, que eso pasa también en la práctica, que el juez va tan... ¿Qué pasa en la práctica? Ojo, hago un comentario acá al margen. Normalmente en un juzgado hay ocasiones en las que quien realmente conoce el proceso no es el juez, sino es el oficial mayor o el sustanciador. Y el juez va libreteado como está libreteado Daniel y muchos de ustedes en este momento. Entonces cualquiera de los abogados de las partes le sale con un recurso, con cualquier cosa, y el juez se vuelve un 8, porque no sabe dónde está parado. Entonces en ese sentido, ojo, simplemente acomódelo, Daniel, decreta pruebas, y después de que decreta pruebas, ¿qué tiene que hacer? realizar la fijación de la fecha de la audiencia. Pero antes de eso, Mirar si alguna de las partes quiere exactamente, que las pruebas no son verdaderas o algo así. correr traslado de esa decisión. Entonces, porque es una decisión fundamental en el proceso. Entonces, decreta pruebas y corre traslado para que sea recurso o algo. ¿Mm? No es embolate, Daniel, hágale. Daniel. No, profe, yo me enredé mucho. No, pues no, desenrédese, desenrédese. Es sencillo, simplemente usted decretó pruebas, entonces dice, para pruebas de la parte demandante solicitó esta, se decretan esta, esta se niega. De la parte demandada, esta se niega por esto y esto, esta se decretan. De la, siempre de la siguiente, de esta decisión se queda notificada por estrado y se corre traslado para las partes. Entonces, por la parte demandante, entonces ahí el abogado dirá si tiene algún recurso o no, o qué, o abogados. José Ismael, los que sean abogados. Ahí sería como no procede no tenemos No ningún nos han recurso. decretado las pruebas, profe, entonces no sé qué decirle al juez. Daniel. No, profe, en serio, no me paso a enredar, profe. Bueno, entonces otro de los que está de juez que lo desenrede. Una vez concluido el interrogatorio, pasaremos a decretar las pruebas de la demanda. En primer lugar, se decretará el testimonio del señor Alcibiades Romero Rodríguez, quien era acompañante y rendirá testimonio al despacho cuando sea su oportunidad procesal. A su vez, se recibirá el testimonio del señor Marcelo Torres López, identificado con cédula de ciudadanía 1-105-782-906, para que rinda información sobre los hechos. Por de la parte se decretará por la parte demandada los videos sobre las casas aledañas donde fue encontrado el demandado dentro del vehículo. ¿La parte demandante tiene algún reproche sobre el decreto de las pruebas? Sin objeción, su señoría. ¿La No, parte señor demandada juez. tiene alguna objeción?
Habiendo recibido la aprobación de los apoderados judiciales de la parte demandante y de la parte demandada, rinderé fijación de fecha, audiencia de instrucción y juzgamiento, la cual será fijada el día 29 de noviembre del 2021 a las 3 de la tarde para llevar a cabo la audiencia de instrucción y juzgamiento, para realizar la práctica de todas las pruebas. Además, se escucharán los testigos y alegatos de conclusión en el término legal y se proferirá sentencia. Listo, ya, y suerte es que les digo, le dice ahí el juez. Listo. Gracias, señor juez. No es complicado, Gracias. no es complicado, no es complicado. Entonces, vuelvo y les digo, eso es un ritualito, ahí que toca tener. Listo. Vamos a la de instrucción y juzgamiento. Entonces, José Ismael, juez. Andrés, demandado, y María Carolina, demandante. ¿Listo? Bueno, señor. Inicio, profe. Arranque, es el juez. Bueno, buenas tardes. El juzgado primero civil del circuito de Honda Tolima. Perdón una cosa, José Ismael. Esta audiencia es más sencilla en cuanto al ritualismo, porque solamente tiene su inicio, se practica lo que va a practicar, alegato y sentencia. O sea, entonces va ahí. Arranque. Pero también se le debe preguntar los datos a los presentes, ¿no, profe? Porque también puede haber sí, claro, sí. Que no esté, haya alguien que haya pedido sustitución. Sí, sino que digo que tiene menos etapas, es unas etapas más puntuales. Entonces tiene toda esa introducción que es la presentación, todo, pero de una vez arranca. Las pruebas que se van a practicar, alegatos y sentencia. Pero entonces, José Ismael, yo creo que puedo omitir lo de la presentación o decirlo, pero no nos presentemos y sí. Bueno, entonces acá donde vienen las ritualidades de la presentación y demás, entonces viene la práctica de prueba, ¿cierto, profe? Sí. Listo, entonces, abogados, bienvenidos, teniendo en cuenta que hoy vamos a evacuar la parte testimonial. Están presentes los señores Alcibaade Romero Rodríguez y el señor Marcelino Torres López. Les pido el favor al señor Marcelino, bueno, ahí se le pide el favor a los testigos de que van a recibir la declaración bajo la gravedad de juramento. Pero ojo, pero eso sí hagámoslo. Listo, profe. Entonces, ojo, lo que le decía que no hiciera lo es que se presente el demandante, el demandado, ni nada. Entonces ya se presenta, entonces pasa la práctica de prueba. Entonces va a recibir mi declaración. Entonces, écheme todo ese carretazo a mí. ¿Cómo sería? Bueno, entonces vamos a recibir el testimonio de el señor Alcibaade Romero Rodríguez. Entonces yo le digo, bajo gravedad de juramento, usted va a rendir una declaración bajo gravedad de juramento, está obligado a decir la verdad y nada más que la verdad. Si llega a incumplir con dicha obligación, le acarrearían consecuencias penales, es decir, cometería un delito. Listo, ahí le preguntaría. El juez comenzaría a hacer como el interrogatorio, ¿no? Por ejemplo, cuántos los años, cuál es el tipo de profesión, qué relación tiene con el grado de escolaridad, qué relación tiene con el demandado, qué relación tiene con la empresa en la cual está siendo demandada. Yo creería que así a grueso modo, profe. Listo, siga. Bueno, ahí haría lo mismo con ahí le pasaría el uso de la palabra a la parte demandante.
No, pero ya háblelo como si usted fuera el juez. Pues, por favor, haga un relato del, bueno, el abogado de la parte demandante le concedo la palabra para que realice preguntas si así lo tiene pertinente. ¿Qué preguntas haría? Señor juez, esto, señor Alcibiades Romero Rodríguez, dígale a este despacho si había la posibilidad que usted caminara en el estado de alcoholemia en el que se encontraba. Segunda, señor Alcibiades Romero, dígale a este despacho qué hizo usted al momento del accidente ocurrido. Y en cuanto al señor Marceliano, le preguntaría, ¿conoce usted quién es el señor Arnulfo? Y ¿quién contrató al señor Arnulfo? Y si se encontraba en la posibilidad de movilizarse a la hora del accidente. Ok, la otra parte. Gracias, señoría. Ahí le daría, abogado de la parte demandada, tiene el uso de la palabra. No, señor, su señoría, no tengo preguntas. Ok. Una cosa, si yo ya ve que el testigo dijo todo lo que yo necesitaba con lo que le preguntó el juez, y la otra parte me preguntó, yo no tengo, pues, yo tampoco a preguntar, ¿para qué me voy a poner a preguntar? A veces termino enredando al testigo, o a veces necesito que me aclare algo y le pregunto algo muy puntual, pero yo tengo la posibilidad de decir no le pregunto nada. En la audiencia que yo les mandé, de los médicos que fueron como testigos, hubo uno al que yo no le pregunté creo que nada, porque estaba enredado. Oye, pues ¿para qué me voy a poner a preguntarle si está enredado? Entonces prefiero dejarlo así, no hay problema. Siga, Ismael. Ismael. Ahí mismo le solicito al señor Alcibiades que se retire de la sala de audiencias y hago que haga presencia el siguiente, que es Marcelino Torre López. Algo cual, de manera también bajo gravedad de juramento, le induzco que va a hacer una declaración bajo gravedad de juramento, que está obligado a decir la verdad y nada más que la verdad, y que si llegaba el caso de incumplir dicha obligación, le cargaría consecuencias penales, es decir, cometería un delito. Igualmente, le podría iniciar con unas preguntas también sobre la edad, la profesión, grado de escolaridad, relación con la parte demandada, relación con la parte demandados, tanto con el señor Vicente como con la empresa FPM o quirúrgicos. Listo, entonces ya posteriormente, cuando él conteste esa ritualidad o ese interrogatorio, le daría la palabra a la parte, al abogado demandante. ¿Para qué? ¿Para que pregunte? Para que haga uso de su Pero digamos que interrogatorio. ya listo, ya agotamos las pruebas. Continúe. Entonces, dice, bueno, concluido el interrogatorio, vamos a hacer como las prácticas, pero ya vienen siendo las otras prácticas que pidió, las pruebas que pidió la parte demandada, que fueron los videos. ¿Sí? ¿Cómo se practicarían los videos? Pues la parte que haya solicitado la prueba tendrá que hacer uso de medios logísticos, sea videobin, sean así para poderlo proyectar en audiencia. ¿Alguien tiene algo diferente frente a eso? Profe, ahí mismo las instalaciones de la sala
no están adecuadas para eso. Mm, pero ojo, ojo. ¿Qué pruebas se practican en la audiencia de instrucción y juzgamiento? Las que ya han sido decretadas, profe. El interrogatorio a los peritos que han sido citados a la audiencia, declaraciones de los testigos, la exhibición de documentos. ¿Y qué más? No, profe, solamente se practicará el interrogatorio a los peritos que hayan sido citados a la audiencia de oficio, así Sí. de parte, recibir declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y practicar la exhibición de documentos y las demás pruebas que hubieran sido decretadas. Ok, entonces ojo porque hay una imprecisión acá. En la audiencia inicial se decretan las pruebas y al decretarse las pruebas se dice, ténganse como documentales estas. Se decreta el testimonio de tal, la declaración del perito tal y eso. En el numeral 3 y 4 de las pruebas decretadas están los videos, profe. No, por eso, pero ojo, ojo. El hecho de que estén decretadas no quiere decir que, me explico, José Ismael. Una cosa es una prueba decretada y otra cosa es la práctica de una prueba. Entonces, la audiencia de instrucción de juzgamiento solamente se, se lleva a cabo la práctica de las pruebas, valga la redundancia, que tienen que practicarse. El video es una prueba de qué naturaleza. ¿Un video es de qué naturaleza? No, pero ¿Una prueba como documental? prueba, es una prueba documental. Los videos son pruebas documentales, o sea que eso no es una prueba que se practica en la audiencia de instrucción de juzgamiento, sino es una prueba que ya está decretada y ya el juez la tiene que tener en cuenta, pero no es que vayamos a la audiencia y en la audiencia tengan que mostrar esos videos ya están desde la demanda y la contestación, y el juez los va a tener en cuenta para efectos de tomar su decisión. Pero en la audiencia no hay que mostrar absolutamente nada de eso, a no ser que yo necesite mostrarle un video a un testigo, a un perito, para que me responda respecto de ese video, ¿sí? A no ser que yo tenga que ponerle un video a un testigo, decirle, dígame si ese era usted, dígame si este lugar fue el que usted vio en el accidente, etcétera. Pero el resto, la prueba documental no es una prueba que requiere practicarse en audiencia. ¿Me hago entender, José Ismael? Sí, claro, profe. Sí, señor. Entonces no iría ahí lo de los videos. Lógico, se tiene en cuenta al momento de fallar y alegar la conclusión, pero por eso lo único que se practica es interrogatorios, testimonios, declaración de peritos, exhibición de documentos. Siga, Ok. Bueno, señor, entonces ahí pasaríamos a la alegatos de conclusión, profe. siga, usted es el juez. Siendo así que se concluye con la etapa de la práctica de pruebas y mediante auto se dio resuelto a lo probado. Vamos a pasar a la fase de alegatos. Previamente, debo preguntar al abogado demandante si tiene alguna nulidad de carácter procesal. A procesal que alegar. Tiene la palabra la parte demandante. No, señor juez. Gracias. Tiene la palabra la parte demandada. No, señor juez, por parte de este togado no hay ninguna. Muchas gracias. Procedemos entonces a escuchar los alegatos, inicialmente con la parte demandante. Perdón, José Ismael. ¿Quién, si quiere puede ser Carolina o quienes están en ese momento, pero si alguien quiere voluntariamente hacer los alegatos de parte y parte, lo puede hacer. Si son unos alegatos concretos, todo, no acá que nos den las 10 de la noche escuchándolos como Gaitán, no, sino cómo serían los alegatos concretos en ese sentido.
Entonces, De la parte demandante, teniendo en cuenta los hechos anteriormente mencionados y las pruebas aportadas, se puede evidenciar de que el señor Vicente sí era la persona que estaba manejando el vehículo, ya que esto, a pesar de que el auto estaba con los vidrios polarizados, el vidrio de delante no se encontraba bueno, polarizado. Entonces los comerciantes del sector lo pudieron evidenciar de quién era quien se encontraba manejando el vehículo. Además de ello, a la hora de la policía llegar al momento de los hechos, fue la policía quien encontró al señor Vicente al volante en el vehículo. Por tal razón, se evidencia de que sí era el señor Vicente quien fue el que ocasionó el accidente. Profe, el mío también es de la parte demandante. hágale, les escucho. Al alegato de conclusión, me permito manifestar ante usted, honorable juez, y ante todos los partícipes en esta sala, la veracidad de los hechos ocurridos el 18 de septiembre del 2020, en el cual mis poderantes sufren un aparatoso accidente por parte del señor Vicente Rodríguez Gutiérrez, y esto lo baso en las pruebas visuales realizadas mediante cámaras de vigilancia del sector, donde el demandado fue requerido por los agentes de policía que siguieron el vehículo en el proceso de huida. Además, se puede evidenciar que en el primer requerimiento, el que está en la silla del conductor es el demandado. Asimismo, como lo manifestó en el interrogatorio, es él, el único responsable de transportar en este vehículo. Ahora bien, se debe resaltar que aunque se manifestó en la contestación de la demanda como hecho no probado el accidente realizado por el demandado por tener vidrios polarizados, se debe tener en cuenta que en los videos como medio probatorio, ya que el vehículo estuvo en movimiento hasta que fue requerido por el cuadrante de policía. Esto quiere decir que solo existió un conductor irresponsable y fue el que se encontró a parte del timón o volante del vehículo, el cual fue el señor Vicente Rodríguez Gutiérrez. Muchas gracias. Ok. ¿Quién más? Si quieren de la otra parte o... vale. Profe, demandada. En ningún momento la parte demandante pudo probar que mi poderante era el conductor del vehículo al momento de la realización o de la ocurrencia de los hechos, dado que no pudo establecer un nexo causal entre el hecho y el daño, debido a que al hacer el análisis del medio probatorio encontramos que la prueba de alcoholemia solo demuestra una cosa, que mi apoderado se encontraba en estado de embriaguez, pero no que se encontraba, que que manejaba el vehículo al momento del accidente. Además podemos encontrar que el informe de captura fueron a las 3:15, 20 minutos después de la realización de la ocurrencia de los hechos. Y en los medios probatorios de los videos de la cámara de seguridad demuestra cómo el señor Anulfo Vanegas se baja de la puerta del conductor y mi poderante toma el vehículo a las 3:10, 10 minutos después a la ocurrencia de los hechos, a lo cual demuestra que mi poderante en el momento de la ocurrencia de los hechos no se encontraba manejando el vehículo. Asimismo, si tenemos en cuenta los testimonios del señor Arciliano Romero y Marcelino Torres, podemos encontrar que ellos afirman que el que manejaba el vehículo era Arnulfo Vanegas. Además, en cuanto a los alegatos de la parte demandante que afirma que los comerciantes lo evidenciaron, pues está partiendo de su posición, dado que no se aportó como medio probatorio en el proceso. Ok. Unas observaciones simples. Lógico, los alegatos deberían ser un poquito más amplios, tampoco una cosa tan larga. Yo creo que unos alegatos adecuados pueden ser 3 a 5 minutos por mucho. Pienso que incluso 3 minutos será perfecto, si no hay más que decir. Hay casos que podrán ameritar hablar 20 minutos, pero no, yo creo que son escasos esos eventos. Simplemente una observación. Hecho, prueba. Hecho, prueba. Entonces uno normalmente tiene que empezar, señor juez, como lo están manejando ustedes, lo cual logré demostrar de la siguiente manera. Entonces, logré demostrar que esto con esta prueba. Logré demostrar esto con lo que dijo tal testigo en tal punto. Mucha referencia como a esto, con esto, con esto, con esto, que no haya duda de que realmente la
la conclusión debe ser a la que yo estoy llegando en ese caso. Entonces, esto, listo, ¿no? Ahí estarían los alegatos, estaría bien. No sé quién de los jueces quiere dictar sentencia. Yo, profe. Vale. Ya. Muy bien, señores abogados. Pues el despacho ha escuchado los alegatos. Entonces, a continuación, procedo a proferir sentencia dentro del presente asunto. Teniendo en cuenta todos los antecedentes de la demanda y estudio de cada prueba, la parte demandada al momento de la notificación del auto de la demanda efectivamente se opone a las pretensiones. Se realizó audiencia inicial en la cual se evacuó el interrogatorio de parte y por otro lado se procedió a la práctica de pruebas, especialmente lo que tiene que ver referenciar con la prueba documental. Se escucharon los testimonios de la parte demandada, se evacuaron estas pruebas en la audiencia del día de hoy, se alegó y procedo a dictar sentencia, no sin antes referirme a los presupuestos procesales. Las partes aquí involucradas son personas totalmente capaces. Se trata efectivamente de dos demandantes cuya capacidad no está en tela de juicio, que asisten a este proceso acompañados por apoderada judicial. Asimismo, el demandado se evidencia que es una persona absolutamente capaz. Además de eso, también aparece acompañado por un apoderado judicial. En cuanto al procedimiento, se siguió la ruta del proceso verbal. Hay un absoluto y total apego en cuanto a términos del proceso. Tanto así que los abogados manifestaron no había nulidad alguna al momento de preguntarles. Entonces, se ratifica que no hay reproche alguno en cuanto a la competencia. También es importante mencionarla, toda vez que el despacho es competente por la naturaleza del asunto, la cuantía y el lugar de residencia de las partes. Por otro lado, efectivamente la presente demanda se desarrolló bajo los siguientes parámetros. El día de hoy se profiere sentencia siguiendo con lo estipulado en el artículo 121 del Código General del Proceso, que quiere decir, sin más explicaciones, que se debe dictar sentencia en un lapso no superior a un año, lo cual pues se evidencia aquí en esta sentencia. En pocas palabras, el despacho no ha perdido competencia para conocer el presente asunto. Por otra parte, no hay ningún tipo de nulidad que pueda afectar lo actuado y por esa razón no hay tampoco ningún impedimento. Entrando a las consideraciones y dejando a un lado los presupuestos procesales, se le advierte al abogado demandante que sus pretensiones serán negadas. ¿Cuál es la razón que tiene el despacho para negar las pretensiones del abogado? Pues son tres. Por un lado, se observa el expediente que las personas aquí afectadas son miembros activos de la policía. Segundo, queda demostrado que quien conducía el vehículo de placas BOO-77 en el momento del accidente no fue el señor Vicente Rodríguez. Y tercero, la motocicleta Suzuki de placas DR200, motocicleta Suzuki DR200 de placas RTA22D involucrada en el siniestro es de la propiedad de la Policía Nacional, lo cual se utiliza única y específicamente para labores propias de la institución. En el presente caso, la declaración y el video debidamente respaldados, además no hubo ningún reproche o tacha por parte del demandante. Para concluir, se puede evidenciar que no hubo ningún tipo de responsabilidad ni negligencia, porque aquí por la parte demandada, por lo tanto, se niegan las pretensiones. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Civil del Circuito del Municipio de Honda, Tolima, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelvo. Primero, negar las pretensiones de la presente demanda por la acción expuesta. Segundo, condenar a la parte demandante por las sumas procesales y las agencias del derecho, las cuales se fijan en la suma de 3 millones de pesos. La decisión queda notificada en estrados. Abogado demandante, le pregunto, abogado demandante, ¿tiene usted el uso de la palabra? El que quiera hablar. Quiero recordarles, señores abogados, haciéndole claridad al artículo 322, por favor, que esas apelaciones sean concisas. Si ustedes se van a extender, eso háganlo en el tribunal. Por favor, sean concisos.
Ok, listo. Vale, yo creo que ahí podemos ya culminar. Realmente los felicito, les agradezco que pues creo que en la gran mayoría se ve que prepararon el tema y realmente quedo satisfecho pues, con el ejercicio realizado. No, pues no me queda nada más que agradecerles ¿por qué? Pues por haber estado atentos todo este semestre y esperar que sea de provecho pues lo que vimos, que algo se les haya quedado, realmente más que aprender cosas de memoria, que tratemos de asimilar muchos temas como la misma materia lo dice en la práctica. Y no, pues solo quedo pendiente de enviarle las notas, no se preocupen, tranquilos que no les va a ir mal. Las notas yo se las envío entre hoy y mañana por tarde y cualquier observación o algo me dicen y ahí yo estoy atento, no hay ningún problema. Entonces nuevamente les agradezco y yo creo que ahí podemos terminar, a no ser que alguno tenga alguna pregunta, solicitud, algo que debamos hablar antes de acabar. Profe, cuando se solicita, digamos, la declaración de la propia parte, ¿en qué oportunidad se presenta? No, no se puede ¿No solicitar, se se puede? la niegan. No, no se puede. Yo no puedo pedir el interrogatorio de mi propia parte. Listo. Te lo niegan, esa prueba te la niegan de una. Solamente puedo pedir interrogatorio de mi contraparte. Muchas gracias, Ahí, profe. vale, ¿alguna duda, pregunta o algo? ¿Ninguna? Sí, señor. Vale, ¿no? Entonces, les deseo que acaben de terminar correctamente y a feliz término el semestre, las otras materias. Y pues, nada, feliz año, feliz Navidad, un gusto haberlos conocido. Profe, muchas gracias, que estén muy Listo. bien. Muchas gracias, Vale, profe. Gracias. listo, que descansen. Gracias, profe. Bueno. Profe, muchas gracias, que tenga buena noche. Vale, igualmente.